actualidad del Barça. Barcelona contra Sevilla por la fecha 28 de la Liga de España. Vuelve el que para mi gusto es el torneo prioritario, el importante, porque es un torneo que premia la regularidad y premia el esfuerzo durante varios meses con enfrentarte a todos los equipos en casa y de visitante de tu liga. No hay mucho que abundar en el tema de el Barcelona como equipo. Hansi Flick, después del empate en Newcastle, que bueno, aquí ya hablé que fue un partido futbolísticamente malo, lo dijo, he oído en otras partes que se busca justificar al Barcelona, diciendo que el Newcastle es intenso y todo. Sí, el Newcastle jugó lo que tenía que jugar, como el Bilbao, como el Girona, como el Trampas Real, como todos los equipos, como el Atlético, como todos los equipos con los que ha jugado el Barcelona. Ellos salen a hacer su partido, ellos salen intensos, ellos hacen una planificación táctica y física para enfrentar al Barcelona. Parte de jugar fútbol y de ser parte de un equipo es saber a quién te enfrentas y saber tener planes durante el partido, ¿no? Este jugador puede hacer esto, este equipo puede hacer esto, se puede plantear, puede salir con línea y todo. Cuando de repente un equipo te mete presión en medio campo y tú que dependes tanto de ese medio campo no tienes recursos como jugador, quiere decir que hiciste un mal partido, fue un rendimiento malo y punto, no pasa nada. No se pueden jugar todos los partidos bien, no se pueden ganar todos los partidos ni todos los títulos, aunque hay muchos estúpidos que crean que es así, ¿no? La intención es jugar bien al fútbol y muchas veces se juega bien y no se tiene suerte o no se tiene fortuna o no se tiene tino o como le quieran llamar y pues no se plantea. Se llega al área rival, se domina al rival, pero se termina empatando o hasta perdiendo, ¿no? Creo que eso es lo que no entendió la mayoría de idiotas de las declaraciones de Guardiola, ¿no? Desde su punto de vista, en el partido de Champions perdió 3-0, pero su funcionamiento le faltó solo un último tramo, dominó y dominó y dominó y tocó y llegó, pero no hubo un jugador que levantara la mano. Y menciono esto porque a veces el Barcelona se atasca y no hay jugadores que levanten la mano. La temporada pasada estaba Rafinha en un gran momento, estaba Lamine en un gran momento, Pedri, pero en esta creo que esa es la falla que ha tenido el Barcelona. No hay jugadores que en momentos cruciales levanten la mano, no cruciales, en momentos de atascamiento futbolístico para empezar a echarse. Por mucho que me quieran vender que Lamine es buenísimo, que es el mejor del mundo, que es un jugador de otra dimensión y todo, a veces creo que Lamine no levanta la mano y no sabe cómo echarse el equipo al hombro, sobre todo en este tipo de partidos que han pasado mucho. Pero a lo que iba es que Hansi Flick reconoció que es un mal partido. Los aficionados debemos de decir, fue un mal partido, lo mejor fue el empate, vamos a dar vuelta a la página y se debe de trabajar más en lo físico, porque aquí habíamos dicho, se notó un Barça cansado, se notó un Barça un poco desesperado por no poder tener el balón como ellos están acostumbrados o porque no había una fluidez de partido como ellos pretenden hacerla, ¿no? Eh, el Sevilla es un rival que está pasando por horas bajas. Yo creo que el Sevilla tiene un gran y un buen técnico y que me parece extraordinario que no teniendo, pasando por un bache a mediados de temporada, lo hayan mantenido, porque este técnico no va a permitir que el Sevilla se vaya a segunda división. Ayer en su conferencia de prensa habló de eso, de cómo cambian el contexto futbolístico de la crítica con los resultados, pero que para él el funcionamiento de su equipo no ha sido como él quisiera, pero tampoco ha sido tan deficiente como para estar peleando los puestos de descenso, porque está en el lugar 14, está, eh, a, pues está en puestos de descenso, prácticamente está a 4 puntos
de los equipos que están en descensa, ¿no? El Sevilla tiene 31 y el último lugar tiene 21, o sea, ahí le saca 10 puntos, pero luego ya están el Elche y el Mallorca en el 18 y en el 17 con 25 y 26. El Alavés sigue con 28 y el Sevilla y el Rayo con 31, pero bueno, todos sabemos cómo es esto de la liga, todavía quedan muchos partidos y el Sevilla tiene esa presión. Pero lo que más me gusta es lo que él habla sobre la realidad, ¿no? Del fútbol y tiene que ver con lo que mencioné Guardiola y tiene que ver cómo se ve y cómo se interpreta el resultado y el fútbol sobre todo. Él habla de que en la conferencia de prensa que dio previo a este partido, alguien le cuestionó que por qué da un mensaje, porque él dice que va a ser muy difícil, que tienen que rezar para poder hacerle un gran partido al Barcelona, y lo dijo textualmente, creo que mencionó tres: rezar, rezar y rezar, y hacerlo mejor, y hacer un partido casi perfecto, y vamos contra el mejor equipo de la liga, y vamos contra uno de los mejores del mundo, y cuántas veces ha perdido este equipo, y que presiona mucho, estuvo elogiando al equipo de Barcelona mucho. Entonces, algún periodista de Sevilla le preguntaba que era como un mensaje erróneo, porque como si no se pudiera avanzar, porque además la conferencia de prensa estuvo muy mencionado que el Sevilla lleva 23 años sin ganar en el Camp Nou. Y él trataba de decir que sí, que era por algo, porque iban siempre contra un equipo duro y difícil y un campo que para el Sevilla se hace muy, muy, muy complicado, pero también que se podía, o sea, yo lo escuché, mencionó y dio a entender que podía, así como hay 23 años sin ganar, podía haber y romperse esa racha, pero que también pues las estadísticas no están en su contra. Entonces el periodista le cuestionaba y le decía que era un mensaje erróneo y todo, y su respuesta fue contundente y fascinante: yo no quedo con bien nadie y yo hablo lo que es real. Y lo que es real es que nosotros nos estamos jugando el descenso y que nosotros aspiramos al descenso. De hecho, criticó a alguna, me imagino, prensa de Sevilla que él menciona que se habló de Europa, que el Sevilla podía estar muy bien y todo. Supongo que fue después del triunfo contra el Barcelona. Que inclusive, hablando de ese partido, él lo dice muy bien. Hubo lapsos, no todo el partido, hubo lapsos que pudimos contener la manera y el juego del Barcelona, pero si nos hubieran hecho el penal y hubiera sido 2-2, hubiera sido otro partido. Él lo sabe, porque todos los que analizamos bien ese partido sabemos que el Barcelona, si no hubiera fallado ese penal, hubiera podido hasta ganar el partido, y que el segundo tiempo el Barcelona fue superior al Sevilla en muchos aspectos, y que bueno, hubo otras cuestiones ahí, ¿no? Como el arbitraje y como bueno, el buen planteamiento del Sevilla en el primer tiempo con una buena intensidad y una presión hacia el Barcelona. Entonces, eso es lo que se puede hablar. Otra gran noticia para el Barcelona en la conferencia de prensa, por otro lado, de Flick, es regresa Gaby, que creo que es la mejor noticia que pueda haber en estos momentos de la temporada, que ya son los momentos difíciles. Y si hace 4 días decíamos que era un partido súper importante, hace una semana el del Bilbao, y luego súper importante el del Newcastle, y ahora es súper importante el del Sevilla. ¿Por qué es importante? Porque no sé cuánto vaya a quedar el día de hoy el Trampas Real contra el Elche, pero ya sabemos cómo se las gastan los árbitros, ya sabemos cómo se las gastan los equipos, que a veces son muy mansitos. Entonces, seguramente cuando empiece el partido Barcelona-Sevilla, seguramente es muy probable que la ventaja sea de un punto y el Barcelona vaya con presión, pero también seguramente todo el mundo va a estar mirando al partido de vuelta del miércoles de la sobrevalorada, entre comillas, Champions League. Entonces, es un partido importantísimo en el que yo no culpo a los jugadores, ni culpo a los entrenadores, ni culpo a los aficionados. Les gusta, como se dice por ahí, que les den a tole con el dedo, que les endulcen el oído. Y si la prensa y los medios de comunicación y los aficionados de ocasión se la pasan en redes sociales y en todos lados diciendo y repitiendo: el mejor torneo del medio más espectacular, aunque no lo sea,
como decían por ahí, pues una mentira que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, se vuelve realidad y la gente se la cree, ¿no? Entonces, bueno, no culpo a nadie, no culpo a Lamine, que es muy chico y que diga, ay, el torneo y que ahora sí, no lo culpo. No lo culpo, se lo han repetido y repetido desde que tienen su razón, porque él es de una generación en la que el Internet ha dominado ya el mundo, en la que las redes sociales son lo más importante del mundo. No lo estoy diciendo para mí, lo digo para el mundo, así lo veo. Y tiene que ver con lo que quiero cerrar con la conferencia. Voy a regresar a Almeida. Entonces, Flick dice, y lo dice muy prudentemente y lo dice muy bien, que bueno, Gavi va a regresar. Es una gran noticia. Creo que para lo que decía del punto de la temporada, empezar a ampliar con un gran jugador que todos sabemos que es Gavi en la plantilla, sobre todo ahora que no está Frenkie de Jong. Pero dice que hay que ir con calma, con cuidado. Yo no calculo que juegue más de 10 minutos. Contra el Newcastle tal vez no juegue por la importancia, dependiendo del resultado. Pero bueno, sí que es una gran noticia que se empiece a contar. Todos sabemos que los que hemos jugado fútbol o los que hemos tenido lesiones, que ya cuando empiezas a correr, sobre todo en un deporte, a ya practicarlo y todo, te empiezas a agarrar un punto de confianza y puedes, bueno, empieza ahí ya otra etapa de la recuperación, que es ya empezar a volver a retomar tu ritmo y tu nivel futbolístico y físico. Entonces es una gran noticia para Hansi Flick, que también hizo la reflexión, como ya lo había hecho Joan García, de que el partido contra el Atlético sirvió como una lección. Espero que y que quiero creer lo que se habla en mucha gente seria del Barcelona, no la mayoría de payasos de redes sociales, sino gente seria también de redes sociales y reporteros reales, no pseudoperiodistas que ahora abundan mucho, que el Barcelona está un poco cansado, que no es nada grave, que por eso hubo bajones en partidos con cierto grado de intensidad como el del Bilbao y el del Newcastle. Yo lo quiero creer. Supongo que Hansi Flick hará unas pequeñas rotaciones, regresa Eric García. Yo creo que Rashford va a arrancar, yo creo que volverán a guardar a Rafinha, no lo sé, pero lo que sí estoy seguro y creo que Hansi Flick está consciente es que no es un partido jugando contra un equipo de media tabla para abajo y que se puede sacar los 3 puntos. Es un partido trampa, es un partido que si no te aplicas, tu ventaja en la tabla se va a reducir y tu ánimo para el miércoles también no vas a llegar bien. Entonces, no importa cómo, pero creo que el Barcelona ya llegó al punto de la temporada en que tiene que sacar resultados como tiene que ser, como fue el miércoles. A mí no me gustó cómo planteó, lo mejor fue el empate, pero mañana, yo ya lo adelanto, ya no importa cómo, tienes que sacar el partido como lo tienes que sacar. No puedes permitirte ya perder puntos, no puedes permitirte bajones anímicos por derrotas inesperadas. Y espero que las rotaciones de Flick, porque estoy seguro que las habrá. De hecho, le preguntaron en la conferencia de prensa si va a descansar a Lamine y riéndose dijo, ya veremos. Contesta muy bien. Almeida también. Estas conferencias me gustaron porque justo como dijo Almeida, no son de entrenadores que da bien, son de entrenadores, Almeida lo mencionó, vamos a hablar de fútbol y me gusta hablar de fútbol, no de tonterías y especulaciones, ¿verdad? Y Hansi Flick, pues ya lo conocemos. A veces ni la misma prensa ya se atreve a hacer preguntas tontas porque sus respuestas son tan cortantes y tajantes, muy alemanas, como que, bueno, ya se corta, no contesto, vámonos a la otra pregunta, sin hacer muchos aspavientos, sin hacer gesticulaciones. No. Entonces Hansi Flick dice que está bien el equipo. Me gustó mucho lo que habló de Rooney, porque le cuestionaron que pues, no ha tenido el protagonista deseado, y dijo que es joven, que es un profesional. Se pasó elogiando a sus centrales, y creo que eso es muy bueno, porque Cubarsí ha recuperado su nivel de la temporada pasada y va recuperando. Y además hay que recordar que García es muy joven, que Gerard Martín son muy jóvenes. A veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida que Lamine, García, Gerard Martín, Valde, Fermín, el mismo Gavi antes de lesionarse, son jugadores muy jóvenes. O sea, se olvida que la base del Barcelona que parte del equipo del Barcelona es muy joven, muy joven. También ahora ya está Marc Bernal, Marc Casado, son jugadores muy jóvenes.
Y a veces se nos olvida eso y se les exige como si fueran ya jugadores consagrados. Yo entiendo el nivel de excelencia de que se exige en el Barcelona y en el fútbol europeo, pero si vamos a exigir ese nivel, pues también hay que exigirle a los según consagrados que lo único que se dedican es a tirar pelotazos y a hacer polémicas y a provocar rivales y ahí sí se les debe de exigir, ¿no? No a jugadores que no tienen la culpa de ser, digamos, una especie de prodigios y que a los 17 años debutaron en un primer equipo a un buen nivel, no te les puedes exigir como si ya estuvieran. ¿Por qué? Por lo mismo, lo humano. O sea, no es lo mismo un jugador de 26 años a un jugador de 18, 19, 17, de hasta 20, en muchos aspectos mentales y de comportamiento y emocionales. Entonces, a veces se nos olvida eso del Barça y creo que Flick lo ha hecho la manera, ¿no? Me encantó una respuesta que dijo sobre Gavi, que hay que gestionarlo, su regreso, y creo que ese es justo el punto, ¿no? Tal vez ni siquiera juegue, no lo sabemos, pero de que ya esté en la banca, ahora sí como una opción, eso es una de las mejores noticias. Y esperemos que, bueno, espero que el Barça juegue bien, como siempre, esa es la prioridad, y saque un buen resultado. Y bueno, para el partido del miércoles llegue con un ánimo de seguir con su ventaja en la liga y llegar un poco descansado, que Flick sepa qué rotaciones hacer para el partido del miércoles. Lo vuelvo a repetir, a mí no me importa, pero le importa al club, le importa la afición. Y bueno, el Barcelona, ya les dije, aunque juega amistoso su Copa de Cataluña, yo quiero que gane y yo lo apoyaré. Y bueno, ya para cerrar, yo quería que este video fuera más corto que los anteriores y ya vamos para el promedio. Me encantó la reflexión de Matías Almeida en su última intervención hablando de en lo que se ha convertido el fútbol y lo que es muy triste que durante una guerra que hay ahora se hable de fútbol, ¿no? Y como que de una manera inhumana, él así lo mencionó, pues hablemos de fútbol y como, no que no nos importe, pero pues que esté un conflicto. Y me encantó su reflexión de cómo es posible que con estos misiles que se lanzan que valen 50 millones de euros, no se pueda combatir algo. Pero bueno, es parte de la humanidad. Comparto completamente su visión. Termina diciendo que la humanidad tiene un retroceso y que todos somos parte de ese retroceso porque estamos aquí, que el fútbol, el negocio debe seguir y eso es demasiado triste. Me encantó su reflexión sobre que él antes, cuando era jugador, había hinchas en los entrenamientos y te podías, y ahora ya no. Por lo mismo, porque todo se ha vuelto negocio, porque se da prioridad siempre al negocio, porque se ha sobrevalorado el jugador y el fútbol ahora ya no se mira como un deporte, se mira como un negocio. La parte deportiva pasaba a segundo o hasta tercero o cuarto plano. Ahora lo importante siempre es el dinero, eh, las noticias, la nota, pero no por el sentido de deportivo, sino por el sentido de dinero, de aumentar la imagen de los jugadores, de los clubes, eh, o escandalizar para obtener dinero con las ventas de las notas. Entonces el fútbol sí ha cambiado mucho en los últimos 20 años, muchísimo. O sea, se ha vuelto algo más a un TV show o a un circo que a un deporte y eso es muy, muy, muy triste. Tan solo lo ves en las preguntas que hace la prensa, ¿no? Y no solo el fútbol, la política, eh, muchos ámbitos, la cultura, la educación se han vuelto así, ¿no? Sacar dinero por donde sea, ¿no? No tiene nada que ver esto, bueno, sí tiene algo que ver y todo, pero en una plaza comercial cerca de mi casa yo no me había percatado que en los muros, o sea, en los pilares de la estructura está lleno de publicidad. Y se me hizo hoy o estos días que lo noté, dije, pues, se ve horrible y hasta qué punto hemos llegado con sacar dinero, ¿no? Quitarle lo estético a seguramente una estructura que un arquitecto de esta plaza comercial se estuvo matando ahí noches y vamos a poner a esto y que se vea y que luzca,
para que llegara el manager del centro comercial y dijera, vamos a sacar dinero pegando publicidad aquí y acá, y en el baño hay publicidad alrededor de los espejos, y todo es dinero, y todo es dinero, y esa es la reflexión de Almeida, ¿no? Lo bueno del fútbol, lo que nos da el fútbol, la pasión, la ilusión, todo, el disfrute se ha ido perdiendo por el dinero, ¿no? Y por esta tristeza de ahora que hay una guerra. Y ya para terminar, pues sí, es más absurdo que hay un conflicto bélico, y que en los estatutos de FIFA se habla en el reglamento de FIFA, de que si un país está en conflicto no puede participar o queda excluido de sus competencias, ¿no? Y un país que está en conflicto, un país que provocó el conflicto, es donde se va a albergar, es uno de los tres en los que se va a albergar el próximo mundial. Desde que llegó Fantino a FIFA, el fútbol ha ido cada vez más decadente. Eh, es igual que Ceferín en la UEFA, o sea, Ceferín en el 2012, 11 me parece, subió de puesto, sí, de puesto en la estructura de la UEFA, y se volvió, eh, creo que vicepresidente deportivo, algo así de la UEFA, no recuerdo ahorita el dato, pero fue en el 2012, y ya después de ahí se postuló, y Ceferín, Infantino, eh, en muchos países los directivos son un cáncer terrible para el fútbol. Entonces, pues es triste, pero la reflexión de Almeida creo que nunca está de más. Siempre ha de haber estas voces. Me recordó, ahora sí ya para finalizar, que la semana anterior escuché en un programa de radio argentino al señor Ángel Capa, un gran director técnico, un gran conocedor de fútbol, criticando tristemente a Leo Messi pues por esto que es, que se presentó en la Casa Blanca con Donald Trump. Él puede hacer lo que quiera, él es libre de hacer lo que quiera, pero en este programa de crítica, más que de crítica de geopolítica, critican a Messi porque era de Argentina, porque decían pues que no había empatía con el pueblo, ¿no? Y no querían comparar, pero llegó la odiosa comparación con Maradona, y mencionaron a muchos otros jugadores que en ciertos momentos tuvieron empatía con las causas humanas o sociales, y bueno, en este caso Messi, pues no. Entonces, pues eso es lo que hay hoy. Espero que en las elecciones Laporta gane, confío. Si no, lo demás sería desastroso para el club. Espero que el Barcelona gane, y esperemos que esos 4 puntos sigan de ventaja en un partido importante. Chao.